Després de 25 anys de silenci, el poeta José Hierro va tornar a publicar, al 1990, un recull de poemes titulat Agenda. Des de 1947, en què es va donar a conèixer amb el llibre Tierra sin nosotros, José Hierro ha anat construint una obra que té en el vitalisme i en l'humanisme, expressats en les clares i senzilles paraules de tots, la seva raó de ser i d'existir. El meu primer contacte amb la poesia de José Hierro fou a finals dels anys 50, quan jo era estudiant a la Universitat de València. Vaig veure en una llibreria, en la llibreria Rigal, un llibret insòlit per al format que es titulava Poesia del momento. Aquest llibre m'ha acompanyat al llarg de la meva vida, l'he llegit i rellegit moltíssimes vegades. I després ens van conèixer personalment amb José Hierro ja en l'any 65 a Madrid. I avui tinc el goig de tenir-lo aquí entre nosaltres, en el programa Literal. Benvingut a Literal, Pepe. Bien hallado. El librito este de Poesía del Momento, evidentemente, no, para mí fue tu primer libro, pero no es tu primer libro, ¿no? Bueno, de hecho, incluye el primero y el segundo libro. Exacto. Es una reedición del que fue premio Adonais, el segundo, y el primero publicado el mismo año. Por lo tanto, sí, viste el primer libro. En cierto modo fue el primer libro. Sí, lo es totalmente. Tu vida ha sido una vida muy azarosa y hay gente que la conoce, pero gente que no la conoce. Tú empiezas a publicar ya antes de la Guerra Civil. En alguna revista. Sí, en alguna revista, durante la Guerra Civil, en algunos periódicos del norte, e inmediatamente ya acabada la guerra, publico, creo que por primera vez fuera ya de una poesía de índole un poco política, publico también entonces en revista. En revista. Y a ti, por lo que yo sé, vas a la cárcel en el año... 39. Bueno, un año como para ir a la cárcel, ¿no? Ningún año es bueno, pero imagino que... Los hay peores. Los hay peores, sí. ¿Y estás cuántos años en la cárcel? Pues hasta el 44, 4 y medio aproximadamente. 4 y medio. Que es cuando yo voy ya a Valencia. Entonces. A Valencia. ¿Y tú estás acusado por qué te ponen en la cárcel? Bueno, porque era una organización clandestina, juvenil, tenía como propósito una especie de socorro rojo internacional, aunque no fuera eso. Aunque no fuera eso exactamente. Era una organización de chicos, de muchachos, para ayudar a las familias de los presos y decir, hacer un poco de proselitismo antifranquista. Claro. Y cuando sales tú te vas a Valencia. Sí. ¿A hacer qué en Valencia? Pues hacer nada. Yo fui, sí, por una razón, porque yo quería huir del sitio donde había sido detenido y más o menos estaba controlado. Y José Luis Hidalgo, ese grandísimo poeta, pues me dijo que fuese a Valencia, él vivía allí, que había un trabajo para mí, absolutamente falso. No había trabajo. No había trabajo ninguno, de manera que hice cosas muy raras, muy extrañas, fui sobreviviendo, pero en fin, con una gran alegría, la alegría que da la libertad y la alegría que da el Mediterráneo. Claro. Yo lo que me sorprende mucho es que tú publicaras un libro de título Alegría. Bueno, a mí ya imagino que a muchísima gente, sin leer el libro, el título sí que sorprendía, porque Alegría en los años 40 en este país se necesitaba tener una capacidad de provocación considerable, ¿no? No, pero tú has dicho claro que el título no revela lo que hay dentro. De hecho, Alegría, el libro está estructurado en 4 partes y los primeros poemas son la exaltación, la pura exaltación. La alegría. 2, hay una serie de poemas que preguntan qué es alegría. La respuesta está implícita en ellos, es tener conciencia de que se vive. Tercera parte, ¿cuándo se tiene más conciencia de que se vive? En el dolor. En el dolor. Luego, alegría y dolor son lo mismo. Que es a través... que es paradójicamente... Exactamente, a través del dolor que se llega a la alegría. No, el libro es espléndido, pero vaya, era un poco como en los años 40 fuerte, ¿no? Pero tú también dibujas.
Bueno, ya dibujo, pero mal. Yo en el fondo hubiera querido ser músico y pintor. Músico y pintor. Pero no tengo capacidad ni para lo uno ni para lo otro. Y entonces tal vez, haciendo de la necesidad virtud, pues me decanté por una cosa intermedia, que era la poesía, que tiene algo de música, de lo plástico y mucho de música. Mucho de música y también algo de la pintura. Después tú, de Valencia, te vas a Madrid. Sí, antes voy a Santander. Vas a Santander antes. A Santander, donde yo no había nacido, pero había estado desde los 2 años hasta los 17. Hasta los 17. Y después de Santander, al ver que, en fin, aquellas cosas no funcionaban, ya es cuando estoy en Madrid. Evidentemente, para alguien que quiere ser poeta, como tú, evidentemente lo intentas desde tu primera juventud, ya está clarísimo que de la literatura no se va a vivir. No, bueno, de la literatura puede vivirse, de la poesía no. De la poesía. A Vicente Aleixandre le preguntaron en una ocasión que si la poesía le daba para comer. Y él contestó, ni para merendar. Y es lo bueno que tiene la poesía, porque no se puede bastardear. Uno escribe por necesidad, a lo mejor por vanidad también, pero nunca por el vil interés de convertir un soneto en moneda. Eso se puede hacer con un artículo, con un ensayo, con una conferencia. Con muchas otras cosas. Por eso es un género muy puro, muy limpio. Muy limpio. Y después los tirajes en esa época de ese libro de poesía del momento, que es el que yo... Pues yo no lo sé. No lo sé, posiblemente fueran 1000 ejemplares, no lo sé. Lo que sí sé perfectamente, eso lo hizo una editorial ya desaparecida, Afrodisio Aguado, sí. Unas gentes estupendas, pero con muy poco sentido práctico. Lo que sí recuerdo es que se vendía tan poco que un día me llamaron y habían publicado muchos volúmenes en esa colección, sí. Y me dijo, mira chico, ha ocurrido esta cosa tremenda. Como no se vendía, lo hemos vendido como papel. Como papel. Y resulta que lo han cogido y están vendiendo a bajo precio en el rastro. Y naturalmente los poetas que habían publicado pedían su dinero. Yo le dije, vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Sí, claro. Es decir, hasta ese punto 1000 ejemplares no se vendían y como papel tuvo que ir al resto. En cambio, la paradoja de la poesía, ¿no? Se vende muy poco, pero mucha gente tenemos las palabras que nos dicen un poco nuestros sentimientos. Sí, claro. Y en tu poesía yo he visto siempre esa ligazón entre vida y poesía. Es decir, que tu poesía no... ¿Estás de acuerdo o no con lo que te estoy diciendo? Totalmente, porque a veces cuando piden una especie de definición de lo que es la poesía, nunca hay ninguna convincente como puede ser la del triángulo equilátero, ¿no? Y entonces hay muchas. Yo la que tengo para mí es que poesía es fe de vida. Es decir, mi poesía. Es decir, ¿por qué hago yo poesía? Primero porque lo necesito. ¿Por qué la publico? Porque necesito ser compartido. Es decir, que alguien vibre, palpite, es decir, que tenga una especie de ser humano en aquellos versos. Fe de vida sería para mí la poesía. Fe de vida. De hecho, hay unos libros con unos títulos para mí emblemáticos, que es Tierra sin nosotros, que es un título precioso, La Quinta del 42, que es un libro extraordinario, que ahora tengo entendido que se ha vuelto... Sí, se ha reeditado, después de 40 años. 40 años, 40 años. Y después otro libro que es Cuanto sé de mí, que también es un título extraordinario y que en cierto modo reúne toda... Bueno, hay dos Cuanto sé de mí. Uno, un libro con ese título. Con ese título. Y otro, al incorporar todos los libros a unas poesías completas, en lugar de llamarlas así, poesías completas, me dijeron que eligiera otro título. Y elegí el de uno de los libros. Uno de los libros que es un libro que, vaya, que es lo que decías, es fe de vida, es todo aquello que tú sabes. Título precioso que no es mío, sino de Calderón. De Calderón. Porque el libro, lo mismo que después ya la incorporación en las poesías completas, cita estos dos versos de Calderón. Sí. Tuve amor y tengo honor. Esto es Cuanto sé de mí. Y claro, y tú recoges esa cita y das título a toda tu poesía completa hasta ahora, excepto Agenda, que has publicado más tarde. Sí, es posterior ya, porque hace ya esas últimas poesías completas, hace ya unos años que se agotaron. Se agotaron evidentemente no por el gran favor del público, sino posiblemente el autor que los va comprando siempre para ir regalando. Es el mejor cliente de su creación, el propio autor. ¿Y tú qué piensas? ¿Que lo que estás escribiendo ahora o lo que has publicado últimamente en el libro Agenda va a incorporarse a Cuanto sé de mí, o piensas que vas a cambiar otra vez? No sé el título, porque yo la verdad es que por pereza tengo muy poco sentido práctico. Y hace ya 3 años que una editorial me pidió las poesías completas. Sí. Y yo dije que sí.
pero la pereza, primero reunir los libros, que aunque Claro. no sean muchos, yo no guardo ningún libro mío. Bueno, eso es fácil, cualquiera te los puede dar. Luego el enfrentarte con eso, con... La poesía se hace, o la hago yo, muy en serio, muy verdaderamente, pero de pronto, cuando un día la leo, porque tengo que dar una lectura, no por el puro placer, yo en mi soledad, siento como un poco de vergüenza. Es decir, la poesía es esa cosa, lo sabes, porque tú la haces, que es una mezcla de desvergüenza y de pudor. Sí, Y dices en un poema lo que tal vez no te atreves a decir a una persona concreta por pudor. Y entonces viene el impúdico poeta y lo da teóricamente para la humanidad. La humanidad. Entonces es espantoso, es una paradoja y me da vergüenza. Es la razón por la cual este libro será incorporado, pero cuando me decida, después de 3 años, a ordenar los libros anteriores, a fotocopiarlos y mandarlos a la editorial. A mí también me ha interesado mucho y que me gustaría que nos lo dijeras, el hecho de que la literatura en castellano, que durante el siglo XX da una gran fuerza, unos poetas extraordinarios, toda la generación del 27, los que venís detrás, en cierto modo, hay como decir, ¿cómo voy a escribir yo versos? Y en cambio, tú encuentras tu voz inmediatamente. ¿Hay probaturas antes o...? Bueno, sí, muchas, porque yo empiezo a aprender lo que es la poesía viva, la que se puede hacer, Sí. no la que leíamos en los textos escolares, que eran malas cosas del 19, donde a lo mejor no estaba Espronceda ni Becker, sino malísimos poetas. Entonces, cuando leo lo del 27, en la antología, sobre todo de Gerardo Diego, me doy cuenta que aquello es deslumbrador. Exacto. Yo empiezo a escribir poesía y yo tengo más de 100 poemas escritos entre los 14 y los 18, 19 años, que son remedos involuntarios del 27. Claro. Yo con ello tomo contacto con la poesía, pero no suena mi voz. Claro, que es Yo la creía que era la mía, Claro, pero claro. no. Y luego un día pues encuentras. Yo no es que crea en la originalidad absoluta. Y yo muchas veces pienso que el creador, el artista en general, el poeta en particular, que es un poco como el barman, que tiene una serie de bebidas que están ya destiladas por otros, las tiene ahí en la estantería, y las combina, las mezcla de una manera peculiar. Nadie inventa nada, pero combina de alguna manera peculiar aquello que estaba hecho antes que él. Que sería el lenguaje lo que estaba Sí, hecho. entonces ese tono es lo que encuentro yo, y precisamente en Valencia. En Valencia es donde yo empiezo a escribir, digamos, en serio, así entrecomillándolo, Con tu propia voz. cuando me oigo a mí mismo. Sí, sí, sí. Y esta voz es una voz muy ligada a lo cotidiano, Sí. es decir, sin ninguna, al contrario, sin ninguna intención de solemnidad. No. Y Yo lo que quiero, mira, lo que quiero con la poesía mía es que si se recuerda alguna, un día, se recuerde como una emoción. Es decir, un lector conoció un día un poema mío, imaginemos esto. Al cabo del tiempo, ese lector dentro de sí está notando una extraña emoción. ¿Qué es lo que ha ocurrido en mi vida? ¿Qué me contaron en una ocasión? ¿Qué me ocurrió? Es la emoción de lo vivido y no la perfección de la forma. En ese sentido, yo quiero que la palabra quede como apagada y quede nada más la emoción, que sea como un vaso transparente de lo que importa es el líquido que tiene dentro. Y ese tipo de hacer poesía en momentos de tu vida, aparte, te ha dado, digamos, problemas directamente con censuras o cosas de este tipo. No he tenido demasiados problemas con censura, pero a veces curiosos problemas, como por ejemplo que un poema saliese en una primera edición de un libro, hubiera pasado tranquilamente, y luego tal vez en una antología ese poema fuera prohibido por la censura. El mismo poema. El mismo poema. Claro. Sí, según el criterio de otro censor. Claro, la arbitrariedad más era muy- absoluta. Y en cambio es una poesía que va muy ligada, evidentemente no es una crónica, pero sí que va ligada a un tipo de vida, a un tipo de situación, a una sociedad concreta, Sí, evidente. llena en cierto modo de mucha dureza, de mucha miseria y al mismo tiempo de gran solidaridad, de gran amor, Ah, claro, claro. todo junto. Naturalmente, eso es lo que hace hermosa la vida, ¿no? Si todo lo que alrededor de ti puede hostigarte, te importa muy poco cuando dentro de ti te recluyes y con un grupo, con gentes afines, eso es lo que te hace sentir con más palpitación la vida. Y yo me acuerdo cuando llegué a Madrid en 1965, que para mí, tanto tú como Gabriel Celaya erais dos, y lo sois, erais dos poetas allá, y os dignasteis a traducir unas canciones, unas letras de canción, mis primeras canciones allá, y el recibimiento y la cordialidad, todo eso,
verdaderamente descubrí todo un mundo de afectos y de Éramos muy solidarios. de solidaridad. Yo recuerdo también esa noche Sí, donde sí. tú precisamente tocaste la guitarra, Sí, una sí. guitarra de 3 cuerdas o así. que tenía Lo a mí. que había. Sonaba a máquina de coser y hay una grabación tuya De esa noche, sí. donde se oye al fondo las risas o el acompañamiento de Gabriel Celaya, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y tú Sí. tienes esta cinta, ¿no? Y yo tengo esa Ah, pues cinta. entonces yo tendré que obtener una copia de esa Te cinta. amenazo. Sí. El tot cambia, res Además, cambia. le tenía que era del portero que cantábamos siempre nosotros. Pues, sí, sí. pues aquello está grabado ahí para, no sé si tu alegría o tu vergüenza. Para mi vergüenza, Depende de seguro. cómo lo utilices. Para mi vergüenza. Volviendo a tu poesía, Pepe, ahora tú tienes una actitud hacia la poesía que ha sido la de siempre o quizá ha cambiado con el tiempo. No, cambia en la medida que cambia la cara de uno, porque envejece, porque se arruga, etc. Creo que es la misma cara. Que hay algunos procedimientos que se han extremado. Posiblemente en los últimos libros haya una tendencia más a lo narrativo muy directo, Sí. es decir, casi a contar una historia. Pero hay, creo yo, la misma sobriedad en la expresión, hay la misma falta de imaginación. Yo soy un ser muy poco imaginativo, y entonces también de eso hago de la necesidad virtud. Y combinas Combino esa cosa de un tema de carácter absolutamente narrativo, pero me importa siempre, ahí entran los efectos musicales, que el ritmo haga persuasivo para la sensibilidad, lo que la razón entiende perfectamente sin emoción. No solamente hay que informar contando una historia, sino que hay que persuadir, hay que conmover con ella. Porque tú cuando escribes, ¿te lees el poema en voz alta después? No, pero lo imagino. Lo oyes internamente. Sí, yo lo oigo. Lo oigo cuando lo estoy haciendo, porque naturalmente aquellos son sonidos, aunque yo no los formule. Claro, porque Sí. hablas de la música, de la importancia de la música. Total. De ahí, por ejemplo, que yo no crea que en poesía haya sinónimos. Cada palabra, aunque signifique según el diccionario lo mismo que otra, no son sinónimos, porque dentro de un poema, imagínate que yo quiero hacer el color blanco, puedo hablar de blanco, cándido, albo, impoluto, lo que quieras, ¿no? Pero en un momento determinado de un poema, la sensación de blancura que quiero perseguir lo da tal vez la palabra albo o la palabra blanco, no lo sé. Hay un momento que por la sonoridad de las palabras, lo mismo que en la pintura los colores, para que un amarillo cante, pues lo rodeas de azul. Tiene que estar al lado de, Pues de otros, en claro. ese sentido, entonces, cada palabra es única, es intransferible y no creo en los sinónimos. Y eso lleva mucho dinero. Lleva todo lo que tienes en tu conciencia, todo el oro, que ahora te lo gastas. Te lo gastas en eso. Te lo gastas en eso. Sí, porque en definitiva eso es lo que le da ritmo interno al poema. Apuestas. Y al mismo tiempo cambia el significado. Es decir, Total. por eso lo que estás diciendo, la precisión de la palabra, es decir, la no existencia. Es fundamental. Lo malo, claro, que nunca se sabe cuándo ocurre eso. Cuando lo aciertas, ¿no? Uno tiene el instinto de que esto va mejor que el otro, pero nunca lo sabe. No hay leyes. No hay leyes, no es posible, y además que peor crítico puede ser es el propio autor, porque uno sabe siempre qué quiso decir, no si lo dijo. Sencillamente las palabras o las aventuras que estoy contando allí tienen valor para el que las conoce. Recuerda, a mí el nombre Lolita, por ejemplo, puede ponerme con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque Lolita pudo ser un amor mío, etcétera, etcétera. Pero yo un poema que digo Lolita, así nada más, en el que trate de conmover, la gente se ríe. La gente sí puede reír. Bien, pero sí, para sí. mí oír aquello es Claro, todo un mundo. Claro, Eso es lo que pasa. hay una emoción subjetiva que no es la poesía. Sí, dicho de esta manera un poco tosca que he dicho hoy, caricaturesca, Sí, sí, sí. eso es lo que pasa. Sí, sí. Las palabras traen a la conciencia aquello que estaba en el subconsciente, pero tienen valor para ti. Exactamente. Y el mérito de la poesía es que no emociona a quien la hace, sino a quien la lee, en cierto modo, ¿no? Eso tienes que transmitirlo, nunca lo sabes. Pepe, a mí me gustaría, es una cosa que te pido, que leyeras un poema del último libro que se ha publicado, Bueno, que es Agenda, lo he traído conmigo, y además he puesto una señal, y te digo el poema y todo que quiero que leas, si no tienes ningún inconveniente. No, en absoluto. Bueno, Tú eres sereno. el Odiseo en Barcelona, ya que Odiseo estamos en Barcelona. No se trata, tú lo has elegido, de un Viva Cartagena, sino un poema hecho en ningún momento, No, ninguna y causa además inmediata. es durísimo y el paso del tiempo. Es la vuelta de Ulises. Si nunca hubiese vuelto,
cuánto mejor si nunca hubiese vuelto. Navegaban conmigo Nausicas y Penélopes. Las llevaba tatuadas en mis brazos para tenerlas siempre ante mis ojos y no olvidarlas nunca. Pero la piel se me ha arrugado y las celestemente jóvenes parecen ahora ancianas damas. Si nunca hubiese vuelto. Llegué con las orejas taponadas para no ser esclavo del hechizo del canto aquel que nunca llegué a oír. Y hallé cipreses góticos, piedras y seres que jamás soñé, palabras diferentes. Y no estaban mis islas, o acaso fueron solo un sueño mío. Si nunca hubiese vuelto, pero he vuelto. Y aquí estoy otra vez, acariciando este puñado de humo. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Textos d'exili, de Joan Fuster. Selecció a cura de Santi Cortés d'articles i de notes que Joan Fuster va publicar als anys 50 en algunes de les revistes dels catalans exiliats a Mèxic, especialment en la del Pont Blau. Textos d'exili és una mostra suficientment variada de les preocupacions ideològiques, intel·lectuals i cíviques del llavors jove escriptor de Sueca. Trilogia de Nova York, de Paul Auster. La trilogia de Nova York, que s'edita en català i castellà, reuneix 3 novel·les breus, La ciutat de vidre, Fantasmes i L'habitació tancada, que Paul Auster va publicar entre el 1985 i el 1986 i que són l'inici de la seva obra narrativa. Les 3 novel·les, enllaçades, tenen en comú el tema de la persecució que fa dependents uns personatges dels altres. Aquests arguments situen Auster en 2 tradicions molt importants de la narrativa nord-americana, l'al·legòrica i la realista, en aquest cas amb un realisme matisat d'ironia. L'ideologia alemanya, de Louis Dimon. L'antropòleg Louis Dimon, autor dels assaigs sobre l'individualisme, on recull els estudis sobre la gènesi d'aquest fenomen al llarg de la cultura occidental, ens mostra aquí, a la ideologia alemanya, les variants nacionals de l'individualisme contemporani i les seves diferents tipologies. Tot comparant l'individualisme igualitari francès amb l'individualisme personalista alemany, afirma que només comprenent els altres i respectant-los pot arribar un mateix a comprendre la pròpia diferència. El doctor Faustus, de Thomas Mann. Primera traducció al català, a cura de Joan Fontcoberta, d'una de les novel·les més importants de Thomas Mann, a la qual s'ha d'afegir una nova versió castellana d'Eugenio Xammar. L'autor de La muntanya màgica va reelaborar en aquesta novel·la el mite de Faust per dibuixar un retaule brillant sobre el drama alemany al final de la Segona Guerra Mundial. Amigos, fotografies de Colita i Pilar Aymeric. Una nova obra d'aquestes 2 fotògrafes amb textos d'Anna Maria Moix que ens ofereix una reflexió d'arqueologia social. Gossos i gats, sols o acompanyats d'éssers humans, ens brinden imatges per a la contemplació pausada. La mirada que ens proposen les autores queda contraposada en els ulls d'aquests amics massa humans. Editorial Pòrtic és una editorial d'ampli espectre, és a dir, una editorial catalana que fa llibres en català i que els fa en diverses col·leccions. És a dir, no està especialitzada en res en concret, sinó que va des dels diccionaris fins a la narrativa juvenil, podem dir. Aleshores, ho tenim organitzat, com moltes editorials, ho tenim organitzat per col·leccions. Entre les col·leccions que destaquem, tenim la de Vides i Memòries, que ara, últimament, ha anat molt bé perquè ha sigut on han publicat les memòries del Tísner. Després tenim Pòrtic Assaig,
que és una col·lecció que surten pocs exemplars, però que anem fent. I després tenim una col·lecció que es diu Pòrtic Mèdia, que és nova, que és sobre mitjans de comunicació social i està dirigida per professors de la universitat, el Saperes, el Gifreu i el Berrio. Després tenim Conèixer la natura, dirigida per un naturalista que es diu Pasqual, també són col·leccions especialitzades, i al costat d'aquestes ja més especialitzades tenim unes més àmplies que són de narrativa, com el Brot, i el Brot més jove i el Brot jove, que són de literatura juvenil. I finalment tenim La Piga, que és una col·lecció de narrativa eròtica, que va començar amb la pretensió de publicar grans clàssics de la literatura eròtica i algunes coses d'autors catalans i que ha evolucionat a fer bàsicament autors catalans. I d'aquí, de la Piga, nosaltres fem un premi de narrativa eròtica cada any. Com a cosa nova tenim la inauguració o posada en marxa d'una nova col·lecció d'obres completes que comença amb les obres completes d'en Thisner. Ja en sortiran uns volums. I després, ja més a llarg plaç, dedicarem més espai a la narrativa, sobretot el que considerem els nous valors de la narrativa catalana, i traurem una sèrie d'autors que no sonen gaire en aquest moment, però que nosaltres creiem que poden aportar molt, que són com l'Estrada, Contel, Dalmases, Boixadors, etc. I rebutjarem una mica les traduccions. O sigui, per exemple, surt una traducció ara de Moràvia, de l'últim Moràvia, però no ens dedicarem tant a la traducció com havíem fet fins ara. Bé, doncs en aquests moments estic llegint aquest llibre que es diu El dinero al poder. En aquests moments no me'n recordo l'autor, em sembla que n'ha escrit un parell. I tracta una miqueta d'aquests tejemanejes que hi ha a l'aspecte econòmic i com gent vinculada al poder a vegades fa grans fortunes, no? I és una mica entretingut i a vegades també et fa veure una mica la realitat de la vida. I en aquests moments el trobo bastant distret, perquè a més hi ha molts casos, diguéssim, que la gent no es pot ni imaginar. Maria